Bueno, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de actualidad y política, conversando de la actualidad, conversando de la política, lo que ha pasado durante estas últimas horas en el ámbito noticioso y hablando de otros temas también que guardan interés, como es el tema de la salud. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Él es Francisco Orni, un conocido médico, de una familia conocida también, que usted lo está viendo en pantalla. Él ya es médico traumatólogo y además también presidente del Colegio Médico de Osorno. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Aquí estamos bien, aprovechando, disfrutando un bonito día en Osorno, así que estamos llegando a la primavera, así que... De todas maneras. Así que bien, muchas gracias por la invitación. No, nosotros contentos junto a Raúl y Larregui de poder contar contigo. Hace mucho rato que queríamos invitarte y para nosotros es un agrado tenerte por acá, de verdad. Encantado, muchas gracias. Raúl, bueno, después de los besitos, ¿sí? Realmente de la bienvenida, Francisco, el médico no siempre se ha destacado por ser un buen dirigente gremial o un dirigente gremial que represente realmente al grupo. ¿Cómo anda esta pelea? Porque si yo te hablara entre los arquitectos, la cosa es terrible también. Claro. Sí, ¿cómo anda esto entre los médicos? Esto de representarlos, de que queden bien ellos con tus decisiones, con tu participación y finalmente de que se pongan los temas que a la mayoría le interesan. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, tío Raúl. Te decir tío porque nos vamos a echar los tíos para el lado. Sí, para el lado, pero ya estoy viejito, así que ya no somos tíos. Sí, no, pero ¿usted le dice tío para que no le pegue el apretón? Yo creo, exactamente. Lo conocí de pequeño. Lo que pasa es que, claro, conocido desde hace muchos años. Y en realidad, esta cosa del trabajo gremial, yo jamás pensé que iba a llegar al trabajo gremial, en ningún caso. Pero debo reconocer que ha sido agradable y súper satisfactorio, y en realidad como gremio, como todos los gremios son complicados, ya, pero en el fondo los médicos tenemos un gran espíritu de grupo, un gran espíritu de cuerpo. En general no somos muchos, o sea, pensando en otros gremios que hay muchos más colegiados y todo el asunto, nosotros somos un grupo que es bastante afiatado y que en el fondo nos llevamos bien entre todos y todos tenemos y pensamos que podemos hacer las cosas bien y eso es muy agradable. El Colegio Médico a nivel nacional es el gremio más poderoso de todos porque es el que tiene mayor cantidad de colegiados. A nivel nacional tenemos casi el 70% de colegiados. Bueno, todos conocemos la participación del Colegio Médico a nivel nacional, sobre todo durante el tema de pandemia, en claro, donde prácticamente se le quitó el agua y la sal al gobierno, ¿ya? Y con la participación de un colegio médico poco técnico y muy politizado, muy recomendador de medidas políticas, administrativas, poco recomendador de medidas técnicas, científicas. ¿Cómo es Osorno? Osorno, al contrario, yo creo que como directiva trabajamos pensando en el bienestar de nuestros pacientes. Eso es lo primero. El bienestar de nuestros pacientes es fundamental para todo lo que hacemos, y además de eso tenemos que preocuparnos por los colegas, y en ese sentido yo y nuestra directiva somos de una postura que es francamente colaborativa. Tenemos la capacidad de trabajar en conjunto con las autoridades que están a cargo del servicio de salud, del hospital base, de los hospitales comunales, porque en el fondo creemos de que la potencia de la energía, el juntar la energía nos va a llevar hacia adelante, y en general hemos tenido bastantes súper buenos resultados. Entonces nos permite trabajar en conjunto sin ningún tipo de problema. Pero han tenido diferencia durante la época de pandemia, que ha sido más crítica. Sí, hemos tenido algunas diferencias. Hay cosas que no nos han gustado como se han realizado, y en ese sentido hemos tenido la transparencia para poder afrontarlo. Tenemos una situación especial nosotros, de que en el fondo, como somos capital provincial, pero no somos capital regional, la seremía está en Puerto Montt, ¿ya? Entonces a veces eso ha complicado un poquito el manejo local. ¿Por qué? Porque muchos de los temas pasan no por el servicio de salud, sino que pasan más que nada por la seremía. Y a veces no tenemos tan buena llegada, a diferencia del regional Puerto Montt, por ejemplo, del regional que corresponde al sector de Puerto Montt. Mira, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú desempeñas, ni tampoco tienes las responsabilidades. Hace ratito atrás conversaba con Carlos Mendoza, que tiene que ver con los adultos mayores, y me hablaba de la necesidad urgente de un tercer turno en el hospital.
base de Osorno, que es un turno de las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde, y se podría descongestionar mucho más, obviamente, la fila y las colas y las esperas, sobre todo que tienen que tener muchos adultos mayores para que sean atendidos. ¿Han visto algo por ahí? Que esa es una cosa súper importante que yo la he señalado. Por estas cosas de la vida, hace 2 semanas a mí me pidieron de que sea el jefe de servicio interino de traumatología, lo cual para mí es un tremendo desafío, porque traumatología es fundamental en el hospital, porque manejamos adultos y manejamos adultos mayores, y porque Claro. tenemos un tremendo número de cirugías, un tremendo número de consultas de pacientes en policlínicos, y hace tiempo, y también yo hablé con los directivos del hospital, de que el hospital, hay que verlo, perdonando la similitud, tiene que ser como un avión, y el hospital, en el fondo, es un hospital autogestionado, hay que considerar eso. El hospital de Osorno es un hospital autogestionado. Entonces, para que logre tener números azules, probablemente necesita trabajar más horas al día. Claro. Entonces, necesita como un avión estar siempre en el aire. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a ese nivel? Y que sin lugar a dudas va a repercutir en una mejor atención de nuestros pacientes, ¿ya? Es ampliando los horarios de trabajo. Claro. Y eso significa presupuesto también. No Esa es necesariamente. la movilidad disponible, las personas, los profesionales, las horas. Pero eso no- es lo que se puede mover. Pero los Exactamente. equipos no se pueden mover, el edificio no se puede mover. Porque además ese ya está fijo, Claro. y ese ya se pagó, entonces Claro. esa cosa ya pasó a ser un pasivo probablemente. Pero ¿sabes qué? No es tanta plata, sino que hay mucha gestión, porque con esta cosa hay que hacer horarios diferidos, po. Claro. Hay que flexibilizar los horarios, entonces que haya un turno que entre hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, y que el otro siga hasta las 8 de la noche. Entonces, de esa forma tú ganas 5 horas de policlínico, donde se hacen las consultas de morbilidad y los seguimientos y los controles, y con eso, teniendo un rendimiento de 4 pacientes por hora, 3 pacientes por hora, lograste aumentar un número súper grande y súper importante. O sea, hay falencias adentro por lo que nos explican, Sí, pues, y se pueden que no optimizar. se han solucionado. Es No, que se por pueden supuesto. optimizar, pero esos cambios requieren muchas veces sacrificio de los mismos profesionales. Claro. Poner un turno de esa hora también significa renunciar a tu atención en forma privada. Claro. Entonces, algunos sí, otros no. Pero no ¿ya? necesariamente. No necesariamente, por supuesto, pero Exactamente, porque a algunos les va a pasar, a otros no. En Lo fin. que pasa es que, por ejemplo, ¿Cómo? para un colega nuevo, recién llegado, como me pasaba a mí, Claro, si a mí me por pasó supuesto. hace 10 años cuando llegué a Osorno, probablemente en el horario de la tarde, yo abro mi consulta, pero muchas veces iba a leer el diario. Claro. Exactamente, ¿por qué? Porque a esa hora están mis colegas que son más antiguos, que son más conocidos en la ciudad, entonces ellos se les llenaban las consultas y yo iba a hacer el puzzle. En esa época Claro. había puzzle en los diarios, pues, entonces, Claro, sí. entonces claramente a ese colega a lo mejor le conviene irse a trabajar al horario de la tarde, al horario vespertino al hospital, porque va a perder plata en la consulta, porque no va a recibir ningún paciente, pero él puede hacer la misma consulta en su centro privado, a lo mejor lo puede hacer en la mañana, donde hay muchos menos doctores trabajando en el sector privado. Entonces ahí va a tiene mayor posibilidad de agarrar un paciente que esté esperando que tenga la necesidad de atención. Exactamente. Cambiando de tema, Francisco, cuando tú asumiste como presidente, no sé si el primero o segundo periodo, mencionaste algo que a mí me llamó bien la atención y me pareció súper importante, la creación de un hospital universitario en el sector de Rahue. ¿Por qué no explicas eso, esa idea, ese proyecto, en qué está y por qué se justifica eso? O sea, yo creo que, o sea, la pandemia nos cambió la realidad, nos cambió el futuro y nos cambió Las prioridades las prioridades y todo el asunto. Entonces lo que tenemos que hacer con esto es repensar qué es lo que nos ha faltado, qué es lo que no hemos tenido la capacidad de solucionar. Y resulta que un gran problema que hemos notado en el hospital base es que no tenemos un centro donde nos permita descargar pacientes. Exactamente. Porque los hospitales comunales... ¿Y los CEFAM no ayudan en eso? El CEFAM, pero no tiene para hospitalizar. Ah, no, claro. Atiende claro, solamente atención diurna. Y Perdona la pregunta, perdón. yo no la ambulatorio. entendí muy bien, Raúl, que se desarrolle un proyecto de un hospital Un para hospital- Rahue, para Sí, el sector de Exactamente, Rahue. sí. abrir un hospital en Son Rahue. cosas que Sí. se están planteando. en Pero este con último una tiempo. orientación universitaria. Eso Con es lo que me una llamó la orientación atención a mí. universitaria. Eso quiere decir que tú
puedes traer una universidad detrás de ese proyecto que lo apoye, que lo ayude financieramente y obviamente alimente con los alumnos y todos los académicos. Y ayuda directamente para congestionar también las atenciones del Hospital de Osorno. Pero por supuesto. ¿Y qué se tiene que producir para que eso resulte? Primero que nada tiene que confluir que todos los cerebros piensen en la misma dirección. ¿Qué universidad crees tú que estaría dispuesta? O sea, claramente la más cercana que tenemos es la Universidad Austral. La más cercana. Que ya tiene un pequeño campus en Osorno. Y que afortunadamente Edgardo Grob es el vicepresidente de mi directiva. Claro. Entonces claramente lo hemos pensado y lo hemos planteado, ¿ya? ¿Y por qué es interesante para una universidad tener un lugar donde atender? Porque cada vez se está haciendo mucho más difícil que las universidades tengan campus clínicos. Claro. Exactamente. Y la universidad tiene la posibilidad de invertir probablemente en instrumental, en un montón de cosas, claro. Pero lo más importante que tiene la capacidad de colocar el cerebro, de colocar la parte tal vez más compleja que es el grupo médico y que empieza a generar toda esta cosa, ¿ya? Entonces hay que buscar ¿Por qué en Rahue? Porque Rahue es una tremenda comuna, una comuna súper populosa. Pero todavía no es comuna. No, o sea, pero es un sector que fue comuna. Fue comuna claro, en su minuto. Se ha tratado de que sea comuna, pero no ha logrado ahora ser no comuna. Es comuna, pero en el fondo es un sector prácticamente independiente. Y es un sector que tiene un espíritu propio. O sea, y el número de la población es, yo diría que es más alto que la población de Osorno como tal aquí. Probablemente los vecinos de Rahue tienen muchos problemas para llegar al hospital. A mí me cuadra mucho eso por el traslado. Sobre todo en la noche. La cantidad de población y el traslado. Y además de que es, desde el punto de vista urbanístico, usted que un hospital genera desarrollo en un área muy importante. Es una forma de impulsar un sector que es súper potente. Así es. Que Rahue debería, o sea, es un sector importante, pero debería ser un lujo del sector porque está ubicado al lado del centro y tiene ventajas geográficas importantísimas. Entonces, y lo otro es que buscar un socio universitario nos permite establecer convenios internacionales. Exactamente, sí, se puede hacer. Entonces, claramente que hay que buscar todo eso. Y una casa de estudios se puede postular inclusive a fondos al Consejo Regional también. Por supuesto. ¿No es más fácil buscar alianzas con universidades privadas? No necesariamente, no necesariamente. En general, o sea, las universidades privadas sí pueden tener algún cierto grado de flexibilidad y necesidad también. Para hacer algunos proyectos, exactamente. Pero las universidades estatales están tan necesitadas como las privadas y actualmente tienen la posibilidad de gestionar recursos y todo el asunto, probablemente sin tanta dificultad con respecto a las universidades privadas. Y tenemos este hecho ganador de que la Universidad Austral ya lleva mucho tiempo acá en Osorno y que a nosotros nos cambió la vida desde el punto de vista de los médicos egresados, porque muchos de los chicos que salen del Austral se terminan haciendo especialidad y vuelven a Osorno. Mira, nosotros tenemos en este programa, Francisco, para que tú sepas, un tema no solamente para entrevistar a la gente que con cariño la invitamos para que conversemos acá, sino que también dejar tareas concretas, pero que esas tareas concretas se traten de ir realizando. Usted es un médico traumatólogo. Mi colega es un arquitecto y un empresario. Por acá yo soy un periodista. ¿Qué tenemos que hacer definitivamente para concretar este sueño? ¿Con quién vamos a tener que conversar? ¿Se han acercado a la municipalidad? ¿Oficina SECPLAN? A la municipalidad propiamente tal, no necesariamente. ¿O ustedes podrían presentar como colegio médico un proyecto? Exactamente. ¿Para que sea presentado en la intendencia? Este es mi segundo periodo como presidente del colegio médico. En el periodo anterior nosotros lo dijimos y lo tiramos. Exactamente. ¿Y qué pasó con eso? Pasó como... Bueno, muchas veces buenas ideas se reparten de boca, pero no es suficiente. Pero hay que tratar de concretar, hay que tratar de llevarlo a puerto. Y para eso, ya fuera de palabra nomás. Claro, para eso se necesitan mucho más recursos y yo diría que se necesita una voluntad pública manifiesta, ya sea el Ministerio de Salud que se ponga, o en los municipios que se ponga,
o Que alguna vengan recursos sectoriales, Claro, como pero se les el llama. Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas no se van a poner, ¿ya? Sí. Pero, Pero hay eso, que dejárselos armaditos. Armadito, Tú- porque a ellos les gustan las cosas armadas. claro. Me presenta el problema, pero dame la solución. Pero siempre. a mí me gusta mucho la idea y yo creo que es una necesidad que va siendo como cada día más evidente, ¿ya? De instalar un centro hospitalario, aunque sea menor, con una característica especial en Rago. Así, piensa que se fue a instalar allá a Quilagüimpo, Claro. el hospital indígena que se hizo, Yo que fui es con la maravilloso, persona en muy Quilagüimpo, bonito, exactamente. ¿ya? Pero yo no sé la rentabilidad social de ese hospital. ¿A cuánta población realmente está atendiendo? ¿Y cuánta gente de Osorno se va a atender ¿Y cuánta allá gente también? de Osorno se va a atender allá? Entonces, a veces son gustitos que se dan, que los proyectos son buenas ideas, son gustitos, pero esos gustitos yo no sé cuánto finalmente rentan social. Exactamente. O sea, es cosa de ver el caso de Temuco. Temuco es una ciudad tal vez un poquito más grande que nosotros y Padre Las Casas logró tener su hospital y fue inaugurado hace 2 años atrás. Ahora, el espíritu como colegio médico, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que dar la idea e impulsar el movimiento. Nuestro hospital base, cuando se normalizó, el proyecto de normalización salió en 90, ¿ya? Se aprobó y se construyó en 2000 y se terminó entregando en 2010, ¿ya? Chuta. Entonces significa que existe un proceso largo para llegar hasta la piedra, hasta el corte de la cinta. Entonces Claro. tenemos que ser capaces de nosotros hacerlo, por lo menos demos el puntapié. Exactamente, Claro. porque si nadie da el puntapié, más se va a demorar la cosa. Entonces, esa es la misión de nosotros y esa es la misión mía como colegio médico, que tengo que plantear la necesidad, porque en el fondo es una necesidad. Muchos me dicen, pero si la salud no va para allá, no va con los hospitalizados, que la salud tiene que ir de acuerdo a la atención ambulatoria, que la gente tiene que estar lo menos hospitalizada y que tiene que estar en sus casas y que tenemos que tener equipos que los busquen en las casas. Entonces yo le decía, sí, pues esa es la idea, pero hay que pensar de que lo que dice la OCDE, que tanto que nos gusta mirar las cifras de la OCDE, consideran a Chile como un país rural, pues, exactamente. Entonces, seguimos teniendo una tremenda ruralidad, entonces es súper difícil plantear de que vamos a tener equipos de atención domiciliaria que sean capaces de rescatar prontamente a nuestros pacientes que están en un sector rural o que están más aislados, exactamente. Entonces, tenemos que darles cama. Y cuando nosotros ya esa necesidad la solucionemos, bueno, potenciemos la atención ambulatoria, exactamente, que es lo que está de moda en Europa, pero Europa nos lleva 30 o 40 años ganados, exactamente. Totalmente. Francisco, cambiando un poquito de tema, Sí, pues cambiémonos. aunque tu conversación y tus temas, como son locales, no van por lo político, pero el Colegio Médico se ha destacado mucho en el tema político. ¿Cuál es tu impresión ahí? ¿En qué coincides con tu presidenta nacional? ¿En qué no? ¿En qué del discurso de ella no cuadra con los médicos de regiones o con la situación que vivimos en regiones? ¿Cómo es eso? O sea, nosotros somos súper disciplinados en el sentido de que tenemos una directiva nacional y en el fondo las directivas regionales... ¿Los representa esa directiva? Lo que pasa es que, a ver, no es que me represente o no, sino que trabajo con ellos. Ya. Exactamente. O sea, existe. Exactamente, entonces hago cosas con ellos, ¿ya? Y potencio la labor porque lo que yo quiero es que a ella le vaya bien, porque al final si le va bien, le va a ir bien a toda la población y le va a ir bien a mis colegas. Pero sin lugar a dudas hay temas en los cuales no comparto y disiento, y tengo la capacidad y tengo la responsabilidad como para decir esta cosa no me gusta, esta cosa yo no la apoyo, y en ese sentido nunca me he sentido presionado como para callarme una opinión, además que como ya es mi segundo periodo, ya estoy medio carreteado en esta cosa, entonces no ya... No abres la boca cuando no corresponde. O cuando... Tengo la capacidad de abrir la boca y que me escuchen en el fondo. Al revés. Eso es lo que uno va ganando con el tiempo, ¿ya? Sí, pero hemos escuchado mucho improperio del Colegio Médico, en representación de todos los médicos. Lo que pasa es que por eso mismo nosotros hemos rayado la cancha e incluso hubo una acusación al Tribunal de Ética, exactamente por esas mismas aseveraciones que se hacen frente a la tele, a la pantalla. Sí, que se hacen frente a un no sé, a un logo del Colegio Médico y asumiendo que es miembro directivo del Colegio Médico. Entonces hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no se pueden decir, hay que ser responsable. Hay colegas que se han subido por el chorro entonces con las Y declaraciones. nosotros se han presentado las denuncias en los tribunales de ética. Sí, eso es, El italiano, por ejemplo.
Exactamente. No, no que, Es no lo que recuerdo periodísticamente nomás que se retiraron del Consejo Asesor del COVID. Pero eso lo tuvimos que hacer porque tenía que haber un remesón, porque las cosas no se estaban dando, porque se está normalizando cierto grado de flexibilidad, y en el fondo como colegio médico yo me preocupo de la parte sanitaria. Ya, ese es el asunto. Y lo que pasó en Chiloé con esta vacuna Pfizer que está descontinuada, yo creo que lo cual es una falta de respeto pensando en los pacientes, que eso es un error que no debería haber ocurrido. Exactamente. Claro, y obviamente existen los instrumentos administrativos para hacer las investigaciones correspondientes. Y sancionar. Exactamente, o sea, porque es algo que no debería haber ocurrido. Exactamente. Lo mismo pasó en la clínica Las Condes, cuando a un colega que fue a un tratamiento oncológico le administraron su quimioterapia y él pagó por la quimioterapia, por los fármacos originales, pero le colocaron los genéricos. Entonces, no necesariamente porque sean genéricos son malos, pero si yo estoy pagando por el original, tienen que colocarme el original. Aquí más o menos lo mismo, exactamente. Hay alguien que no hizo bien la pega. Increíble. Francisco, ¿cuál es el nivel de calidad actual de la medicina en regiones, especialmente en nuestra provincia de Osorno, con instalaciones privadas y públicas? Porque yo te recuerdo hace un tiempo atrás, cuando uno tenía un diagnóstico un poquito complicado, automáticamente te decían, vaya a hacerse los exámenes a Santiago, claro, y consulte a un especialista en Santiago. ¿Cuál es la realidad hoy día profesional de nivel que nos permite tener una medicina de calidad, no solo en Santiago, sino en Osorno o en nuestra región? Yo creo que que tenemos un tremendo grupo humano, colegas formados a alto nivel. Ya somos muchos subespecialistas. Antes era difícil encontrar hasta un especialista, pero ahora la gran mayoría, ya los que decimos que somos especialistas, también somos subespecialistas. Entonces, en ese sentido, yo no tengo ningún miedo a sentarme con un colega de Santiago. Desde el punto de vista teórico y técnico, no existen grandes diferencias. Desde el punto de vista equipos, máquinas y laboratorios y sí, imágenes para el diagnóstico, todo el asunto, tenemos bastante buen nivel, porque tenemos la suerte de que el hospital se ha ido modernizando radicalmente. O sea, levantó un laboratorio de biología molecular, esta cosa de la PCR del COVID, el resonador magnético de última generación, tenemos escáner que funciona a nivel importante, y además de eso se han complementado con la llegada de los especialistas correspondientes. En ese sentido está funcionando a buen nivel, los centros privados también. El gran problema, creo yo, que tenemos nosotros, sobre todo los que somos en el área quirúrgica, yo que soy traumatólogo, que soy cirujano en el fondo, es que tal vez para algunos casos específicos, para algunas patologías especiales, la casuística es baja. Entonces, claro, hay poca experiencia. Si yo tengo pocas casuísticas, es imposible que logre tener una larga serie como para decir, no, mis resultados son satisfactorios porque lo estoy haciendo bien. Exactamente. Si yo solamente veo a un paciente y me va bien, no significa que yo tenga un 100% buenos resultados. Significa que, claro, para ese paciente le fue bien. Entonces, no es lo mismo tener una casuística de 1 a tener una casuística de 100. Entonces, por ejemplo, en el caso de la artroscopía de cadera, que es a mí el tema profesional que más me gusta en realidad, porque soy un subespecialista en cirugía de cadera, ¿ya? En el caso de la artroscopía de cadera, que es un procedimiento que está de moda en gente joven que tiene problemas, una enfermedad específica en la cadera, que la gracia es que se le puede hacer un salvataje de la cadera para que no se tenga que colocar una prótesis. Ese procedimiento que hay que hacer, que es la artroscopía, recién empieza a tener buenos resultados cuando el cirujano ya lleva más de 100 hechas. Claro. ¿Ya? Entonces, si yo diagnostico 2 al año, claro, voy a pasar toda mi vida laboral y todavía no voy a llegar a esa casuística. Entonces, yo éticamente tengo que decirle a mi colega, ¿saben qué?
vaya a otro lugar donde yo sé que lo hace súper bien, ¿ya? Claro, la experiencia es el y maestro. se va a la segura, exactamente, y si quiere yo lo sigo controlando después. Eso era lo que nos pasaba antes. Exactamente, y en lo que nos forma más o pasa, menos general. Yo sé que antes era muy general, ahora cada vez es menos, ya afortunadamente nosotros como grupo médico sabemos cuánto calzamos y en realidad sabemos y tratamos de no hacerle cera. Y podríamos Yo sé también, que- perdón, con Ya. mi última, podríamos también evaluar a los laboratorios médicos que hacen exámenes que son muchos. Se en la supone que ciudad. se evalúan y que están todos estandarizados por el ISP. Exactamente, que todos cumplen con estándares de Uno calidad. podría decir que en cualquier laboratorio que entre a dar su muestra va a obtener un examen fiel y un examen confiable de acuerdo, y seguro. de acuerdo a los estándares macro, acuerdo a los estándares, debería ser así. ya. Exactamente. Ahora, siempre hay cosas especiales, siempre hay... En medicina siempre digo, no existe el 0 ni el 100. Exactamente. Entonces, claro, de repente pueden haber algunas cosas de toma de muestra, algunas cosas especiales, pero si está certificado por el ISP significa que debería cumplir con los estándares necesarios. han conversado ustedes la pregunta que yo creo que se hacen cientos y miles y yo creo que los millones de chilenos. Sabemos que ustedes tienen que ganar su sueldo porque se sacan la cresta, ¿cierto?, para estudiar una carrera que es tan complicada como es la medicina y que definitivamente bueno, ayuda tanto a un número importante de la población, no solamente chilena, sino que a nivel internacional. Claro. El tema de la salud es fundamental hoy día en todas las etapas de la vida. ¿Estamos pagando la salud más cara del mundo en Chile o no es tan así? Yo creo que no es tan Porque así. no todos tienen acceso tampoco con el tema de FONASA, la ISAPRE. Exacto. Sé que no es responsabilidad de usted, No, por en ningún supuesto. caso, pero es un tema que igual podemos conversar porque igual lo Sí. manejo. En el fondo, en Chile, la salud, el 90% de nuestros pacientes son FONASA. Y tal vez y como el 7-8% son de ISAPRE y el resto son seguros institucionales como Fuerzas Armadas y cosas, Capredena, de ese tipo. Claro. Entonces tenemos un tremendo volumen de pacientes, que el 90% que son usuarios del sistema público. Entonces es muy difícil pensar de que vamos a tener cobertura para todos esos pacientes. Pero si es así, si es un 90% que se atienden en servicios públicos, eso es casi totalmente gratuito. Por Es lo un tanto, porcentaje tendríamos la importante. medicina más barata del mundo nosotros. Un Sí, porcentaje pero hay personas que importante. hoy día están con cáncer y lamentablemente no hay acceso tampoco No, para pues ellos. también No, pues tiene si los cánceres acceso, son GES, tanto GES, Claro. Claro. ¿ya? Bueno, si tú quieres un tratamiento especial en alguna clínica en particular, obviamente que Claro, no. Hay no hay alguna- accesibilidad Pero dentro del completa. servicio. Y lo otro Claro. que lamentablemente todos esos pacientes que tienen alguna dolencia tienen que someterse a una cola, a un horario, a un programa, en el tiempo. Y muchas veces tu vida, tu enfermedad no cuadra con el programa y con el tiempo que te han dado. No, por supuesto. Exactamente. Y ahí es donde se pone cara la medicina. Una cosa Porque ahí súper tú buscas- importante. Perdón, Sí, Raúl. sí. Una cosa que es súper importante, que la medicina pública en Chile no se financia con el 7% que le descuentan No. a los... Se financia con trabajadores. vía impuestos generales. Así es. Exactamente. Entonces, es cierto, nos falta mucho, pero tenemos una medicina que es mucho mejor a la que teníamos hace Sí. 20 años atrás. Absolutamente. Exactamente. Eso es verdad. En Canadá, que es todo gratuito, la lista espera para colocarse una prótesis de cadera es de 6 meses. Claro. Exactamente. Y en Y el Alemania pasa lo impuesto. mismo. Exactamente. Entonces, son muy pocos lados donde uno puede decir, ya yo me la coloco automático. ahora. Exactamente. Aquí tenemos la ventaja de que esta cosa del COVID, como les contaba yo, nos ha enseñado mucho. Ya había una comunión entre el sistema público y el privado, donde han logrado congeniar y trabajar juntos. Y el sistema privado entregó las camas que el sistema público no tenía, ¿ya? Entonces esta comunión público-privada es algo que hay que potenciar para el futuro, exactamente. Si tenemos una capacidad instalada, aprovechémosla. Otra cosa que es súper importante, que con respecto a esta cosa lo que les contaba yo, de que la gran mayoría de los pacientes son FONASA y un porcentaje muy alto de esos pacientes son FONASA A, el tramo A, que es gratuidad, pues. Entonces que tampoco aportan al sistema. Claro. Exactamente. Entonces, Sí. y lo último, antes que se me olvide, esta cosa del Alzheimer ya me tiene medio liquidado. Imagínate cómo vamos nosotros. No, la salud encara
es porque, o sea, muchos dicen que la salud en Chile es cara, exactamente, y es cara, ¿por qué? Porque tenemos un gasto de bolsillo importante. Exactamente, pero el gasto de bolsillo importante está dado fundamentalmente por medicamentos. Claro, ahí no estamos está en otro dado, tema, no está dado que por es el médicos, gran negocio de hoy día. Es el gran negocio de la salud hoy día, en la venta de medicamentos, que realmente ahí hay un abuso, como se ha demostrado, se ponen de acuerdo, ¿cómo se llama? Es una cuando se ponen de acuerdo... Colusiones. Colusión. Ahora dicen hay que hay una colusión. Hay una importación de un medicamento que vale 30 y se vende en 150. Sí. Entonces hay escándalos que el libre mercado lo permite y no lo han podido controlar, y ya es hora que le metan mano. Porque ahí es donde está lo caro de nuestra medicina. Hay muchas cosas, como lo dije, cuando hice la pregunta, ustedes no pueden tener la respuesta. No, pero la y ahí ese es un detalle. Ese es un tema, pero incontrolable para el gremio médico. Totalmente. Pero nosotros nos estamos metiendo en esta cosa, o sea, como gremio médico lo estamos haciendo. Estamos sacando la voz, además de eso que estamos dentro de un proceso constituyente, que algo de eso tiene que salir. Entonces, ¿y qué piensas de las farmacias populares? Que las farmacias populares, yo creo que hay que ser súper cuidadosos. Yo creo que como idea es una idea muy loable, muy buena. Pero las farmacias populares también tienen déficit de medicamentos, también se quedan sin stock, y resulta que hay muchos medicamentos que deberían ser entregados por las municipalidades dentro de los CEFAM. Gratuito. Entonces exactamente, gratuito. Entonces a mí me da un poquito de susto eso, de que yo desproteja mis farmacias del CEFAM, por ejemplo, para un remedio para la presión. Vengo a buscar mi receta para la presión. Esto es un ejemplo completamente ficticio. Vengo a buscar mi remedio para la presión. Pero no tenemos. Pero si va a la farmacia popular, ahí le va a costar lucas. Exactamente. Entonces puede ser perverso, exactamente. Entonces, Francisco, eso es complejo. Agradecemos enormemente esta entrevista que nos has entregado, que nos sirve para aprender muchas cosas a nosotros y yo creo que para la gente que nos está viendo. Eso es súper importante, y con la transparencia, con la tranquilidad que la expone. Ahí se notan tus 2 periodos de presidente lo viejo de Osorno, y te queremos, despedir agradeciendo esta intervención que ha sido extensa pero muy importante, y cariño, súper entretenido, muy entretenido. Y yo creo que hay saludos a la familia Yo aprovecharía de mandarle un cariñoso saludo a toda la familia Ornick, que es muy numerosa, y de ahí salieron 6 médicos, y hay 7 médicos dentro de en la generación de Francisco, claro. No en la generación nuestra. A ver, cortito así, ¿no? Mis primos Álvaro, Valentina, Matías, Cristian y yo, 5. 5 médicos. Mi señora, que es médico también, entonces que pasó a ser, claro, parte de la familia. Y a nuestra querida amiga Jimena y Jorge también, claro. un cariñoso Jorge, saludo a través tuyo. Muchas gracias. Francisco, y a tus viejos igual, que no los veo hace harto tiempo. Hace mucho tiempo, muchas igual, gracias. un abrazo para todos. Muchas gracias por venir. No, al contrario, encantado, muchas gracias por la invitación. Ha sido súper entretenido conversar estos temas que son súper choros, así que cuando gusten, yo feliz. Ya, con esta cosa de la pandemia me he hecho medio adicto a las cámaras y a la radio. Y sale barato porque no requiere maquillaje. No, o sea, con los guatón transpira, no. Muchas gracias. Saludos y cariño a toda la familia, a tu madre igual. Muchas gracias. Un gran aprecio le tenemos. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo junto a Francisco Raúl. ¿Querías decirle la última palabra? No, muchas gracias. ¿Estamos ok? Ya pues. Nos vamos retirando entonces de actualidad política de esta semana, junto a un gran invitado en este segundo bloque, como es el doctor y traumatólogo también Francisco Ornick, que tenemos la suerte de conocer a la familia, o parte de la familia completa. Y seguramente muchos de ustedes también, que nos están viendo a esta hora de la noche. Nos despedimos con mucho cariño y aprecio para ustedes, y que tengan una hermosa semana que queda. Nos vemos, hasta pronto.